Bienvenido a la continuación de esta reflexión sobre la atención primaria en salud. Terminé la anterior reflexión señalando que el desafío de la atención primaria en salud, es decir, aquella que consiste, la primera versión del siglo XX, que consiste en educar para que las familias, especialmente las más pobres, identifiquen los síntomas rápidamente y acudan al centro de salud, más las obras civiles como son acueducto, alcantarillado y basuras, buen manejo de basuras, requieren de dinero, pero para eso están los impuestos y los créditos. El problema fue los ejecutores, los políticos que tomaban la decisión, que manejaban esos dineros. ¿Cuál es la prueba de que esos dineros se perdieron en mala administración y en corrupción? Ellos siempre piden pruebas, ¿no? Los políticos siempre dicen que demuestren, argumentando o queriendo señalar que la prueba debe consistir en identificar una cuenta bancaria al nombre de él en donde esté el dinero, cosa que todo el mundo sabe que si algo sabe el corrupto es esconder lo que se roba. Si algo sabe el corrupto, además de robar, es cómo esconder lo que se roba. Todo el ladrón sabe cómo esconder lo que se roba. ¿Cuál es la prueba? Pues que las obras nunca se hicieron. Todavía existen por ahí programas de televisión a veces que muestran los famosos elefantes blancos. ¿Cuál es la prueba? La pobreza. ¿Cuál es la prueba? Que no hay carreteras, no hay alcantarillados, no hay acueductos. Esa es la prueba. Cuando había, es más, los ingenieros, como parte de su estudio en la formación en la universidad, hacían alcantarillados que entregaban a los alcaldes. Bien, eso fue en el siglo XX, esa atención primaria en salud, que fue muy importante. En muchos países se aplicó rigurosamente, se logró contener el desafío que representaban las enfermedades infecciosas, se disminuyó muchísimo la mortalidad infantil. Recuerde que lo dijimos, que si debe haber unos privilegiados en una sociedad, deben ser los niños, las niñas, especialmente los menores de 1 año, que son los más vulnerables. Es la etapa en donde mayor cuidado se debe dar a los niños y a las niñas. Por lo tanto, ellos son los privilegiados, no solo los nietos de los gobernantes, no, todos. Y ellos deberían algún día responder por no haber entendido eso. Entonces se lograron grandes conquistas en lo que se llama la salud pública, acciones colectivas para disminuir las enfermedades infecciosas. Y así fue avanzando en gran medida el siglo XX, muchos países muy atrasados en ese aspecto, como el nuestro, y los grandes desafíos que mencioné hace unas reflexiones atrás, el costo de la tecnología, el aumento de la esperanza de vida y la inversión demográfica, es decir, cada vez hay menos jóvenes y más personas creciendo y llegando incluso, como usted lo ha escuchado, a los 100 y más años. Esos desafíos siguieron presionando a los estudiosos, a los analistas, a las personas que estudian con gran seriedad estos asuntos que tienen un impacto no solo en el muy corto plazo, sino en el largo plazo. Piense usted en el peligro que representa para las finanzas de una nación o de una sociedad el hecho de que cada vez haya menos nacimientos, lo cual quiere decir que habrá menos personas creciendo
que al momento de trabajar en su conjunto paguen menos impuestos para mantener poblaciones que van aumentando en años y en necesidades de salud y de otras necesidades también tienen, como la diversión, el descanso, incluso el turismo, y las personas llegan a los 80 años mucho más sanas que hace 100 años. Entonces, nos vamos acercando a una segunda versión o a una evolución de la atención primaria en salud. Por eso la atención primaria en salud es progresista. No se quedó en ese concepto original de educar en los síntomas para ir al centro de salud, acueducto, alcantarillado y buen manejo de basuras. Eso los estudiosos suponen mal, por supuesto, pero suponen que los gobernantes llenaron los países de acueductos y alcantarillados. No fue así, pero bueno, ellos se fijaban en los casos exitosos. ¿Qué sucedió entonces? ¿Cuál es el progreso de la atención primaria en salud, que es la que está defendiéndose en la reforma a la salud, en la reforma a la educación, en los planteamientos que ha hecho el Plan Nacional de Desarrollo del presidente Gustavo Petro en cuanto a la formación de emprendimiento en el campo? Incorpora también aspectos asociados a las pensiones, el derecho a que las personas después de cierta edad tengan un ingreso producto de haber trabajado muchos años y haber contribuido. Por eso es progresista la atención primaria en salud, porque incorpora y se mezcla con esas otras reformas. Por eso este gobierno habla de las reformas sociales, porque en últimas diríamos que es una gran transformación. ¿Qué sucede? Veámoslo gradualmente. Si vamos a suponer que la población rural, piense usted que son muchos millones de colombianos que viven en la pobreza. Vamos a suponer que algunos de ellos tienen acueducto, alcantarillado y buen manejo de basuras. Vamos a suponer que conocen qué son los primeros síntomas de las enfermedades para cuidar especialmente a los niños. Pero al mismo tiempo hay que contemplar que ellos viven en unas condiciones de pobreza que son injustas, son inmorales, son el producto, sus condiciones de salud, de vivienda, de conocimiento, de educación, son el producto de la manera como han sido gobernados ellos. No es culpa de ellos no tener oportunidades. Los gobernantes que han tenido no se las han dado. Entonces, ¿qué sucede? Que se mantienen en la pobreza, así conozcan, hoy en día, por ejemplo, por el mismo celular, conozcan los síntomas de las enfermedades y supongamos, como digo, que tienen acueducto, alcantarillado y manejo de basuras. Pero es que la atención primaria en salud, incluso aquella que no se desarrolló con la Ley 100, yo participé en unos grupos en la reglamentación de la Ley 100 y ahí estaban muy claros los documentos que estaban dirigidos a desarrollar una atención primaria en salud, esa evolución de la atención primaria en salud. ¿En qué consiste? Si yo digo que los privilegiados de una sociedad deben ser los niños y niñas menores de 1 año, que los que más cuidado deben recibir, más atención se les debe dar, es porque son el futuro de una sociedad. Cuando usted vea la próxima vez a un niño o una niña menor de 1 año de edad, que es muy
vulnerable. Por eso las consultas en pediatría son cada mes a esa edad. Las vacunas, hay muchos cuidados. Es porque ese niño y esa niña, cuando crezca, va a contribuir a la sociedad. Luego, en el mundo rural, donde hay tanta pobreza, se requiere que la mamá, especialmente, que es la que muchas veces lo cuida, y ojalá el papá también, pero muchas veces la mamá y muchas veces adolescente, tenga una educación para prosperar como ser humano. Tenga una educación no posiblemente como la que usted o yo recibimos en el colegio, una educación apropiada para ser productiva. Voy a suponer que en el mundo donde ella está, en la región hay arroz, pues que sepa todas las bondades de cultivar bien el arroz, cómo venderlo, qué producir con el arroz. Para eso se necesitan carreteras que también los gobernantes han ignorado construir. Entonces, la atención primaria en salud contempla este progreso de la atención primaria en salud, contempla que la educación no solo ya es de los síntomas, sino también de la formación para ser productiva la mamá y el papá, para que puedan a través de sus propios esfuerzos, sus propios recursos, salir de la pobreza, que no sean personas sometidas a la caridad, que no sean personas sometidas a la mendicidad, que no sean personas vistas como que eternamente van a ser pobres, sino que ellos mismos tienen derecho incluso a una educación para el trabajo, para prosperar, tienen créditos a través de microcréditos, hay grandes programas en el mundo. Es decir, porque ellos y ellas van a poder comprar los elementos necesarios para cuidar a sus hijos con su esfuerzo y no se los están regalando. La atención primaria en salud progresista es de ayudar a través de la educación y el crédito a los más pobres para que desarrollen sus talentos naturales de emprendimiento, de contribución, del arte mismo. Es un país que difícilmente nos imaginamos hoy, porque ha estado marcado por la sangre, producto de la violencia, manchado por la sangre. La atención primaria en salud es tremendamente progresista porque no es quitarle al rico para darle al pobre, es que el pobre, a través de los impuestos que pagamos todos, reciba recursos para ser productivo, capaz, desarrolle capacidades de emprendimiento, de trabajo, de ahorro. Esa es la atención primaria en salud progresista, porque ya la persona siente la necesidad de educarse un poco más en salud, ya quiere evitar de pronto la hipertensión que hay en la familia, ya sabe qué enfermedades hay en la familia. Los pobres usualmente no saben qué enfermedades hay en la familia, pero si tienen un recurso adicional, no digo, y usted me lo entiende, estoy seguro que sean ricos o millonarios, no, que adquieran unos ingresos propios de su trabajo para que con ellos puedan tener unas condiciones de vida muy humanas, apropiadas de una sociedad civilizada, y de esa manera ya se preocupan por hacer deporte, comer sanamente. Esos son los resultados de una atención primaria en salud progresista. ¿Lo podremos hacer? Sin duda que lo podemos hacer. Hay muchos obstáculos, pero están sentándose las bases de esta atención primaria en salud que deberá ser completamente revolucionaria, y lo está haciendo en muchas partes del mundo. Merecen los colombianos que han estado abandonados durante tantas décadas por seres políticos completamente ignorantes de esto y con muy malas intenciones, merecen esta transformación, merecen recibir que se sienten esas bases de esa atención primaria en salud progresista. Muchísimas gracias y hasta una próxima oportunidad.